Aplicaciones de los DCP al desarrollo de redes neuronales y servocontrol. Primero comenzaremos explicando qué es un DCP. Un DCP, Digital Signal Processor o procesador digital de señales, es un microprocesador específico para el tratamiento de señales. Esta especialización se necesita a la hora de procesar señales de cualquier tipo en tiempo real. La solución que aportan los DCPs en los sistemas de audio, video y transmisión de datos digitales es que pueden realizar operaciones matemáticas complejas en un solo ciclo de reloj, por lo que el procesador de señales es el ideal en contraposición a lo que aportan los microprocesadores convencionales. Por lo tanto, un DCP permite realizar operaciones MAC, Multiply, Add y Accumulate, es decir, permite multiplicar, sumar y guardar el resultado en un ciclo de reloj. Ese tipo de operación MAC es una de las instrucciones especiales de los DCPs y una de las más importantes a la hora de procesar digital de señales. Para continuar con los temas, contestaremos la siguiente pregunta. ¿Qué es un servocontrol? El servocontrol es la regulación de la velocidad y la posición de un motor en función de una señal de retroalimentación. Dicho de otra forma, un servocontrolador es el corazón de un servosistema. Un servosistema típico consiste en un motor, un dispositivo de retroalimentación y el controlador. El controlador típicamente consiste en el controlador del movimiento que genera el perfil de movimiento para el motor y un controlador de motor que alimenta al motor dependiendo de los comandos del controlador de movimiento. Los servosistemas son sistemas de circuito cerrado, los cuales la mayoría requieren control de posición, además de control de velocidad, que se proporciona comúnmente al agregar un bucle de posición en cascada o en serie con un bucle de velocidad. A veces se utiliza un solo bucle de posición PID para proporcionar control de posición y velocidad sin un bucle de velocidad explícito. El servocontrol se utiliza en muchas aplicaciones industriales, donde se requiere alta precisión de posicionamiento, altas velocidades de respuesta y control del torque nominal a 0 revoluciones por minuto, entre otras, mejorando el desempeño de las máquinas y procesos, aumentando la producción de las mismas. Implementación de un DCP en un servocontrol. El uso del DCP nos brinda una gran ventaja a la hora de querer programar un servocontrol, pues como se mencionó anteriormente, se especializan en procesar señales de cualquier tipo en tiempo real, realizando operaciones matemáticas complejas en un solo ciclo de reloj, pues al tratarse de un control donde las sumas y multiplicaciones son recurrentes, qué mejor que utilizar la herramienta de las operaciones MAC que un DCP ofrece para hacer más eficiente el tiempo de trabajo, ya que en su principal ventaja es que se puede reemplazar hardware por software sin incrementar costo, además de permitir la programación en lenguaje de alto nivel. Ejemplo de implementación de servocontrol utilizando un DCP. El Instituto de Investigación de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Beijing realizó una investigación para mejorar la precisión de seguimiento del sistema de servocontrol de una plataforma de prueba, diseñando un sistema de servocontrol DCA basado en un DCP, por lo que utilizaron el sistema TMS 320F28335, que es el núcleo de control, adaptándole una estrategia de control PID y de control de avance. La estructura del sistema está compuesta por un tester, un controlador DCP, un controlador de motor, un motor DCA, un reductor y un encoder. Para simplificar el análisis de la estructura del modelo del sistema se consideró como un sistema subamortiguado de segundo orden y el modelo del objeto controlado es el siguiente: GDS igual a K sobre S por T por S más 1. Ya que se obtiene el modelo, para diseñar el controlador de posición se incorporó un control PID con control de avance para mejorar la precisión de rastreo del sistema, obteniendo como salida del control de avance lo siguiente, y la salida de control PID fue lo siguiente. Por lo tanto, la variable de control de la salida total es UDT igual a UCDT más UFDT, donde KP es el coeficiente proporcional, TI es la constante de tiempo de integración y TD
es la constante de tiempo diferencial. El diagrama de flujo para la programación elaborada por los investigadores de la universidad es el siguiente, donde primero se inicializan las variables y las funciones, luego las interrupciones específicas para pasar después a las del sistema. Posteriormente, el programa entra en un ciclo temporizador de 4 milisegundos, donde se recopila la información de posición y el sistema recibe las instrucciones del tester y los parámetros de control PID por el bus CAN. Por último, se calcula y se genera el control de tensión por el servomotor. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Se muestra la respuesta sinusoidal y la curva de rol del bucle de posición del sistema con una amplitud de 400 y frecuencia de 1 Hz. Igual, se muestra la respuesta escalonada y las curvas de error del bucle de posición del sistema con un valor de paso de 600. Se concluye que el servocontrol de posición basado en el DCP de alto rendimiento podría mejorar en gran medida la velocidad de ejecución del algoritmo de control, así como la precisión del sistema, pues los resultados muestran que el control es factible y efectivo para cumplir los requisitos de requerimiento del sistema. De igual forma, se concluye que el uso de un DCP brinda una gran ventaja a la hora de programar un servocontrol, ya que gracias a la operación MAC se puede realizar operaciones matemáticas complejas en un solo ciclo de reloj. Otras características para considerar al usar un DCP son unidades de bajo costo, reducción en el tamaño del equipo, incremento en la flexibilidad de las aplicaciones, reducción en el consumo de energía y gran velocidad de procesamiento. La búsqueda de la mejora tecnológica y el satisfacer nuevas necesidades han provocado la creación de conceptos nuevos como las redes neuronales. ¿Pero qué son? Las redes neuronales no son otra cosa más que algoritmos matemáticos con los que podemos modelar comportamientos inteligentes, en otras palabras, tomas de decisión. Las redes neuronales las podemos encontrar aplicadas en procesos como reconocimiento de caracteres, generación de texto, reconocimiento de voz, facial, traducción de idiomas, predicciones bursátiles, autos autónomos, en fin, muchísimas aplicaciones que hoy en día son de lo más común. Pero, ¿y cómo funcionan? Bueno, pues una red neuronal es la suma de varias neuronas trabajando en conjunto para lograr resolver un problema más complejo. Pero vamos por partes. ¿Cómo funcionan cada una individualmente? Una neurona es una imitación del proceso que realiza una neurona biológica, y siendo más técnicos, también podría asemejarse a un OPAM sumador. Cada neurona tendrá datos de entrada X, con los cuales realizará un cálculo interno y así se obtendrá un valor de salida. Dicho cálculo interno no es otra cosa más que la suma ponderada de todos los datos de entrada multiplicados por un peso W. Es decir, cada variable de entrada tendrá un peso diferente para definir con qué intensidad esa variable afecta a la neurona. Además, se tiene un término independiente B llamado bias que ayuda a ajustar la ponderación que se asemeja a una regresión lineal, con la diferencia que el resultado pasa por una función llamada función de activación, la cual busca transformar el resultado en un resultado no lineal. Un ejemplo sencillo del funcionamiento de una neurona artificial podría ser el siguiente. Imaginemos que queremos salir de vacaciones. Para ello necesitamos dos cosas, tiempo y dinero, siendo x1 el tiempo y x2 el dinero. Si tenemos estas dos simples cosas, entonces tendremos unas buenas vacaciones. Si le asignamos valores binarios, obtendríamos una tabla de verdad, y dicha tabla cumpliría con la regla de una compuerta lógica AND. Y transformando este argumento a términos gráficos, podemos observar que el cálculo que realiza la neurona se transforma en una línea de frontera que intenta dividir los grupos que cumplen o no la condición de dicha frontera. Ahí es donde entran en juego los pesos sinápticos Ws y Bs, que ayudan a modificar la línea de frontera para que se adapte a cumplir mejor la condición.
Bien, si se tuviera un ejemplo de una compuerta XOR, por ejemplo, necesitaríamos dos líneas para separar dichos grupos. Ahí es donde encontramos el concepto de redes neuronales, pues necesitaríamos dos neuronas para lograrlo. Al contar con un hardware especializado y optimizado para aplicaciones que requieren operaciones numéricas a muy alta velocidad, un DSP nos brinda una gran ventaja en la implementación de una red neuronal, pues como vimos antes, se trata de sumas y multiplicaciones recurrentes. Para la implementación se desarrollará una red neuronal para medir la distancia, empleando un sensor de distancia Sharp. Primero se tiene que definir qué tipo de red neuronal se requiere programar. En nuestro caso será una red neuronal multicapa. Posteriormente se creará el algoritmo de entrenamiento. En la mayoría de los casos se recomienda hacer esto en un proceso aparte en algún software de matemáticas como MATLAB o Mathematica, ya que este proceso consume bastantes recursos computacionales. Bien, una vez obtenidos los pesos sinápticos y los valores de bits del entrenamiento, se tienen que implementar. En esta aplicación lo que se busca es caracterizar la curva del sensor Sharp, por lo que se utilizarán como patrones y targets los datos de la curva característica de dicho sensor, que usaremos para entrenar la red neuronal. A continuación se muestra parte del código de entrenamiento de la neurona, del cual obtendremos los pesos sinápticos y los bits, así como el error medio. Con los pesos sinápticos y los bits ya calculados, procedemos a la configuración de los puertos analógicos para la lectura del sensor Sharp. Ya configurados los puertos y el sistema por el cual se observará la lectura de la distancia obtenida, se procederá a programar la red en una función, pasándole los valores de los pesos sinápticos obtenidos. En esta parte del código se ve la implementación de la red neuronal. Como podemos ver, a W1, B1, W2 y B2 se le pasan los pesos sinápticos calculados en el entrenamiento. Con los pesos sinápticos ya cargados, procedemos a codificar la neurona dentro del DSP, para lo cual el código siguiente muestra la función que crearemos. Primero creando variables W1, B1 a 1, así como W2, B2 a 2 de la primera y segunda neurona respectivamente, la oculta y la de salida. La ecuación de la red neuronal es la siguiente, pero como podemos notar, en C no podemos hacer este tipo de multiplicación matricial, por lo que se debe realizar en forma anidada con 3 fors. El primer conjunto de fors es para evaluar la primer neurona o para realizar la salida de la primer neurona, la salida A1. Para esta primera salida utilizaremos una función de activación sigmoide tangencial, la cual nos arrojará el resultado de salida A1, que pasaremos como entrada a la neurona 2. Se procede a hacer el mismo método de fors anidados para la neurona de salida, con la diferencia que para la salida A2 la función de activación será una sigmoide logarítmica. Para finalizar, se normaliza la salida A2 y se muestra el resultado, el cual sería la distancia por un puerto serial del DSP, y así es como se implementaría una red neuronal en un DSP.